¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es miércoles 8 es hoy, ¿verdad? De septiembre de 2021. Con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 37 minutos. Parece mentira, ¿verdad? Ya han transcurrido 5 años que falleció René Núñez Telles, Santo René, que durante los primeros 2 periodos de Daniel en esta etapa fue el presidente de la Asamblea Nacional y cuyo aporte al desarrollo del Frente Sandinista como un compacto contingente de hombres y mujeres que han conducido al pueblo de Nicaragua en distintas fases de la historia del país y además como uno de los principales baluartes del comportamiento consecuente y leal a las ideas que dieron lugar a la fundación del Frente Sandinista. Santo René Núñez Telles es un hombre invaluable, una pérdida realmente no solo dolorosa, sino también una pérdida durísima para el Frente Sandinista. Su aporte ahorita sería monumental. Mañana habrá una misa virtual desde la parroquia La Merced. Están invitando a sus hijos y sobre todo Leana Vivas, su viuda. Saludos a Leana. Ayer estuvo de cumpleaños una antigua compañera, ya son 43 años lo que cumple Victoria Alicia Blandón, o Alicia Victoria. Ahora no le gusta que le digan Alicia, todos la conocíamos así, de pronto se llama Victoria. Felicidades atrasadas a doña Alicia. También mañana estará de cumpleaños el profesor Elmer Ramírez España. Así que nos adelantamos más bien en este caso. Felicidades, profesor. Y quiero registrar el fallecimiento de la compañera Marta Lisset Rivas Romero, quien se sumió en una profunda tristeza tras la muerte de su mamá, doña Iliana del Socorro Romero Fonseca, hace ya 38 días. Marta Lisset era hipertensa, se le subió la presión, le dio una embolia pulmonar y se la llevó a la compañera. Qué barbaridad, vos. ¿En qué? En mes y medio, menos de mes y medio, 2 pérdidas dolorosísimas para el compañero Carlos Alberto Rivas Romero, a quien saludamos, y a toda la familia, a los hijos, a los hermanos. Tenía apenas 53 años, hermano, se fue. Qué barbaridad. Y otra pérdida lamentable, de verdad que sí, de un gran técnico en radio. Yo diría ya, no tenía el título, hermano, pero Luis Manuel Somarriba era un ingeniero en sonido. Que tuvo, el Pato Lucas, murió ¿cuándo fue? El martes. No, el lunes. Al promediar un poco después del mediodía, pero es que
O sea, Luis Manuel, que ya tenía 74 años, fíjate que nació el 14 de febrero de 1947. 14 de febrero. El Pato Lucas tiene una virtud difícil que lo asumamos otros seres humanos. Fíjate que el Pato Lucas, Luis Manuel Somarriba, se actualizó naturalmente en todos los recursos que iban inventándose para el audio, para los sonidos en radio. De manera que el Pato empieza con las grabadoras enormes, aquellas que habían de unos cassettes malísimos allá en los años 60, para extraer de ahí sonidos y transmitirlos en radio, con las grabadoras también de reel, con los tornamesas para long play, con las consolas que eran de palanca, con las caseteras después. Después se cruzó, aprendió lo que era disco compacto, minidisco, las grabadoras digitales, todo el sonido digital. Antes se hacía trucos para poder realizar los efectos de sonido. Luis Manuel lo sabía hacer, y después todo eso te venía ya preparado previamente. O uno los creaba a partir de distintas cosas, pero en digital. O sea, en computadora. Y Luis Manuel se acomodó, mano, y siempre fue un experto en el sonido. Una maravilla eso. Que a los 70 años, a los 65 que haya aprendido, pues, ¿no? Es decir, que no se quedan atrás, ni dicen que todo tiempo pasado fue mejor, ni añoran aquellos tiempos. No, se fue actualizando. Esa es una virtud. Y el Pato Lucas era uno de los mejores sonidistas de este país. Bueno, a la altura de muchos otros famosísimos, como Julio Escobar Carballo, que en paz descanse también, que murió ya hace muchos años. Aquí en la radio, aquí trabajaba Julio Rivas Sandino, que era muy bueno también, ya se retiró, ahora tiene su propio estudio, ¿no? Ahí en Masaya. Pero Luis Manuel Somarriba hizo escuela y formó un montón de gente. Fíjate que él empezó, lo que es verdad, chavalo, 17, 18 años, 17 años más o menos, allá por el 63, 64, por ahí. Ahí empezó como mensajero en Radio Católica. Después logró, así como se manejaba en el mundo de la radio, logró entrar a la corporación, y ahí aprendió a ser controlista, y al ratito ya estaba grabando. Entonces él era el que le grababa a Otto de la Rocha, el Indio Filomeno, Pancho Madrigal. Entonces, grabando el Indio Filomeno, Otto de la Rocha es el que le encaja el Pato Lucas. Fue Otto. Grandes amigos fueron toda la vida. Aunque ya no trabajaban en la misma radio, siempre fueron amigos. El Pato Lucas, extraordinario técnico en radio. Saludamos a toda esa familia. Tuvo 13 hijos. Una tendalada de nietos. Ya todo grande. Bisnieto debe tener Luis Manuel. Y fue un gran abuelo. Lo querían mucho sus nietos. Hay una foto donde está, una foto de los años 60, donde está Luis Manuel con Otto de la Rocha y con Carlos Rodríguez. ¿Te acordás aquel grito de Viva Sandino? De Carlos Rodríguez, ¡Viva Sandino! Que fue una improvisación. Estaban grabando una radionovela, el Pato Lucas con Carlos Rodríguez y otros actores, ahí en Radio Sandino, y se les ocurrió hacer el grito, y ese grito se hizo famosísimo. Luis Manuel lo grabó, ¿no? Y Luis Manuel lo hizo popular también. El Pato Lucas. Un saludo pues a toda la familia, a los compañeros de Radio Sandino, por esta pérdida dolorosísima de Luis Manuel Somarriba. Son las 6:46. Hoy es el Día Internacional del Periodista, en homenaje a Julius Fučík. De los periodistas, no de los sicarios, ni de las
expertas en el FBI, no, de los periodistas. Es decir, de los que hacen periodismo, de los que comunican, los que son portavoces de las inquietudes del pueblo, no de los asalariados de los yanquis, no, de esos no. Esos ya renunciaron al periodismo y se convirtieron en agentes extranjeros. Felicidades a todos los periodistas que siguen siéndolo. Y creo que también es el día, si mal no recuerdo, creo que en el 64 o en el 65 la UNESCO, creo que en el 64 declaró también el 8 de septiembre como el Día Internacional de la Alfabetización. Las dos efemérides hay hoy. Y en Cuba, que están de fiesta por la Virgen de la Caridad del Cobre. La celebran hoy y mañana. Bueno. Impresionante la presentación de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía. ¿Sabes por qué? Porque uno asocia la DOEP con antimotines. ¿Y qué va a ser, hermano? La DOEP es mucho más que antimotines. Mucho más. Antimotines es una rama de la DOEP, pero no es la DOEP. Impresionante todos los contingentes, las distintas especialidades que son las TAPIR, que son así las siglas de táctica, armas y procedimientos de intervención y rescate. Eso significa TAPIR, que son los que estaban ahí con los camuflajes. Luego está la técnica canina, eso pertenece a la DOEP. Fíjate que es más usual ver la técnica canina que a los antimotines. Y sin embargo identificamos a la DOEP con antimotines. También son los que se encargan de la inspección de las armas, la inspección técnica de armas de fuego, los explosivos. Y el grupo de intervención rural. A ese grupo es que pertenece aquel muchacho, ¿te acordás? En las inundaciones del huracán del año pasado, que salvó a aquella bebé. A los IR pertenece el compañero. Esto es importante. Decía el primer comisionado Francisco Díaz Madrid que son 50 destacamentos operativos los que cuenta la DOEP. O sea, es una división grande, hermano. Su jefe es el comisionado general Justo Pastor Urbina, que tiene una enorme trayectoria el comisionado Urbina. Es un hombre muy disciplinado y muy dedicado a su trabajo y con muchos resultados. Felicidades también a los compañeros que recibieron la medalla al valor su comisionado Juan Ramón Torres Espinosa. Son 7 compañeros, los capitanes Oscar Antonio Urtuño, Jairo Antonio Aguilar Hernández y Pablo Antonio Martínez Vargas. Los tenientes Javier Alejandro Saldaña Torres, Jerónimo Mesa y Marta Lúgica Balceta Jarquín. Y la suboficial Flavia Francisca López López. No se detalló cuáles son las acciones por las cuales han sido condecorados. Sería bonito saber, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué hicieron tan bueno que merecen una medalla? Hubiera sido bueno saberlo. Pero fue un buen acto, ¿eh? Vamos a hablar un poquito de lo que dijo Daniel. Más bien, vamos a tomar un tema que abordó Daniel, un tema, y lo vamos a desglosar con muchas cosas históricas, de fundamento de dónde vienen todas estas cosas, de lo que dijo, uno de los aspectos que tocó Daniel en su discurso del lunes. Mañana es el acto oficial de la Policía Nacional y el viernes el desfile. Hay una cosa que ha caracterizado siempre al sandinismo, es parte de sus principios. O sea, no es una cosa, no es una acción oportunista, no. Es parte de sus principios. La solidaridad. No solo entre el pueblo nicaragüense y fomentarla, sino de pueblo a pueblo. Y a mí me parece que es un acto hermosísimo de parte del gobierno sandinista, los 2 envíos que se han hecho a Cuba con alimento. Dos veces ha viajado el barco sandino a Cuba llevando cargamentos de alimentos, aceite y granos básicos.
¿Sabe por qué? Porque Nicaragua no está dando lo que le sobra. Está compartiendo lo que tiene. O sea, es un acto de solidaridad genuino, como Cuba tantas veces nos ha dado a nosotros, desde la formación de un contingente enorme de técnicos y profesionales hasta la asesoría con sus más altos científicos en distintos temas en Nicaragua. O sea, devolver un poquitito lo que Cuba nos ha dado desde aquella gestión del 72, ¿se acuerdan, verdad? La primera ayuda que le vino al pueblo de Nicaragua después del terremoto de 1972 fue de Cuba. Un avión repleto de medicamentos, médicos y enfermeras. Fue lo que mandó Fidel. A Somoza era el dictador de la época, era jefe de la guardia, había un triunvirato, ¿verdad? Pero él es el que mandaba, y ahí fue que él le dio el golpe al triunvirato. Ese es Cuba, mano. Cuba no anda con cuentos. Vos necesitas, él te ayuda. No anda poniendo resquemores ideológicos, ni políticos, ni de oportunidad. Necesitas ayuda y ellos pueden dártela porque tienen los recursos, lo hacen. Aunque les haga falta a ellos. Así es Cuba. Entonces, esa acción del gobierno sandinista dice mucho del propio gobierno sandinista. Lo califica. Es extraordinario. Saludo a nuestro embajador en La Habana. Ya lleva 14 años metido allá, Luis Cabrera, periodista. Felicidades, Luis. Un veteranísimo periodista que inauguró una era en la radiodifusión en Nicaragua cuando comenzó con aquel programa, ¿se acuerdan? Contacto 620, después hablemos. Saludos y felicidades, Luis. Nos escucha allá en La Habana. Y fíjate que me estaba tratando de acordar de otras acciones solidarias, porque no es la primera vez que el gobierno sandinista es solidario con un pueblo. No. Te voy a citar, yo recuerdo cuando Nicaragua le mandó ayuda a Honduras por una emergencia de lluvia. Luego está la cantidad de hondureños que vienen a atenderse gratuitamente a los hospitales de todo el borde fronterizo, o a los centros de salud en Teoctecacinte, en Jalapa, ¿verdad? Allá en Somoto, en Ocotal, en Dipilto, en Somotillo. Enorme cantidad de hondureños que vienen a eso, o que vienen a estudiar, porque tienen derecho a estudiar en Nicaragua, ¿sabía? Hay bastantes casos. Como aquí es gratis, y además, si logras la beca, te dan alojamiento y te dan estipendio, se vienen los hondureños a sacar su carrera. O sea, esa es una acción solidaria. Pero la que a mí más me impresionó fue, si mal no recuerdo, fue 2008. Puede ser que me equivoque. ¿Vos te acordás aquel bombardeo de Uribe contra un campamento de la FARC que estaba en el borde fronterizo entre Ecuador y Colombia? Que resultaron varias compañeras heridas. ¿Qué fue lo que hizo Daniel? Mandó un avión a traerlas. Mandó un avión de la Fuerza Aérea a traerlas. Una de ellas quedó muy, muy afectada, mental y físicamente. Y le ha costado mucho recuperarse. O sea, pero eso fue una acción audaz, además. Pero refleja la fortaleza de principios, ¿no? Mandó a la Fuerza Aérea, bueno, poneme un avión, va a traerla. Y ahí están las dos compañeras, dos creo que son extraordinarios. O sea, lo que quiero decir es que la solidaridad es un principio esencial del sandinismo, un componente esencial de un sandinista. Y la solidaridad, te repito, se distingue de la caridad, en que la solidaridad comparte lo que tiene. Incluso te puedes desprender, aunque no te quede nada, te puedes desprender de eso porque otro lo necesita. No es que compartir lo que te sobra, no lo que tenés. Esa es la esencia de la solidaridad.
A Haití también el gobierno de Daniel le mandó para aquel terremoto horrible que hubo hace como 5 años. También. Son las 6:56. Ya vamos a hablar de lo que te decía. Algunas cosas. Ahí les voy a sorprender. Pero mira, es que ayer una conferencia de prensa, porque ayer fue el Día Internacional de la Salud Mental o algo así, o contra la depresión. Entonces habló la directora de la OPS, la señora Carissa Etienne. Y oigan estas cifras, a propósito de lo que decía Daniel el lunes, del daño que ha causado a los pueblos del mundo el confinamiento, que ha causado daño no solo económico, ¿verdad? Es decir, a las economías de un país, a la economía familiar, porque causa desempleo, sino también el daño en la educación, cuando ha clausurado masivamente escuelas, institutos, colegios y universidades. Y además, el daño a la salud mental, que es de eso lo que habló la señora Etienne. Según los datos que ella ofreció, el 60% de la población de América Latina, oigan bien, 60%. Si somos 600 millones en América Latina, imagínense ustedes, 60%. Son 360 millones de latinoamericanos que sufren de ansiedad o depresión sin que puedan acceder a los tratamientos indicados para esa dolencia, que pueden ser tratamiento farmacológico o tratamiento psicológico. No tienen acceso. 60% es una salvajada. Entonces alertó sobre que hay una crisis de salud mental en América Latina derivada de la pandemia y de las medidas tomadas por los gobiernos para enfrentar la pandemia. Y urgió a los gobiernos a tomar medidas para paliarla. El 90% de las autoridades sanitarias de América Latina le informó a la OPS que los servicios de psicoterapia y de asesoramiento para la estabilidad emocional, mental, se interrumpieron por la pandemia, que es lo que te decía el otro día, ¿no? Es decir, ¿de qué te sirve estar atendiendo prioritariamente el COVID si no atendés también todo lo demás? Y esa es la gran virtud, una de las grandes virtudes que tomó el gobierno, que caracteriza la estrategia del gobierno sandinista, porque jamás abandonó ninguna de las otras dolencias. Además de no optar por el confinamiento, mantuvo la atención a todas las dolencias. Lo que pasa es que muchos ciudadanos, por el miedo, preferían quedarse en casa y no ir a atenderse el cáncer, la diabetes, la IRC, la hipertensión, lo que sea, el lupus, ¿verdad? Hoy nos enfrentamos, dice la señora Etienne, a una crisis de salud mental que, si no se aborda, tendrá graves consecuencias. No solo empeorará la carga de los trastornos de salud mental en nuestra región, sino que también prolongará el impacto de la pandemia. El estrés y el miedo invadieron la vida cotidiana, con pérdidas de empleo sin precedentes que se sumaron a la emergencia sanitaria. Me voy a detener en esto, porque si hay gente experta en sembrar miedo, no es por cualquier razón, son los sicarios. Y todas las redes de cuenta falsa. Por cierto, ahí me comentaron que hay una fábrica de cuentas falsas y de otras cosas ahí en Los Robles. Ahí me lo dijeron un día de esto. Bueno, y por todos los sicarios, que la inmensa mayoría radicado fuera del país, con algunas excepciones como la del FBI, sí, pero son expertos en sembrar miedo y terror, a aprovechar la mínima cosa para intentar sembrar el miedo.
Y el miedo lo que conduce es al estrés emocional. No duerme la gente o pasa histérica, pues. Con pánico, como nos pasó, con razón a todos, entre abril y julio del 2018. Ahí fueron expertos ellos. Y eso lo mantuvieron. Se fue diluyendo a la medida que los hechos se abrían paso, ¿no? Pero con la pandemia lo han hecho al doble. Y además inventan unos inventos que hay para aprovechar el dolor de la gente, para burlarse. El otro día, conversando con una compañera, tomaron las imágenes de su hijo fallecido para vilipendiarlo. O sea, el ofender, el injuriar, el además solazarse con la muerte ajena. O sea, es increíble. Eso demuestra la calidad o la no calidad de gente que son ellos, ¿verdad? Como nos insiste Rosario a cada rato, ¿verdad? Siempre ella está sobre este tema. Dice la señora Carissa Entienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, que aunque la demanda de apoyo psicológico en América Latina nunca fue tan alta, las 3/4 partes de los gobiernos de América Latina que suministraron datos reportaron problemas para ofrecer ese apoyo. Más de la mitad de los programas escolares de salud mental y más de las 3/4 partes de los programas fuera de las escuelas se han interrumpido parcial o totalmente en un momento en el que más del 15% de los jóvenes, 15% de los jóvenes sufren depresión. Millones estamos hablando. Aquí en Nicaragua lo vemos, no con esa intensidad, pero lo vemos, con frecuencia estamos viendo los suicidios, que estaba deprimido. Multiplicarlo eso por 100 como resultado de la pandemia en otros países. Y por último dijo la señora Etienne, los países deben invertir en salud mental ahora para capear la amenaza constante de la pandemia y limitar sus efectos dominó en los próximos años. O sea, en otras palabras, lo está diciendo el Etienne, ¿verdad? Si no se mueren van a quedar locos. Por la irracionalidad también de las medidas que se han tomado para enfrentar. Ha sido irracional. Ahí andan ahora pegando alaridos los ricachones. Pues no hayan que hacer, mano. Ya tienen vacunada a su gente y le sigue creciendo el COVID. ¿Por qué? Porque sus propios ciudadanos andan de un lado a otro donde no están vacunados y les llevan el virus. Mientras no esté vacunada el 70% de la población mundial, el virus va a seguir. Pero bueno, vamos a hacer una pausa, pues regresamos con el otro tema que les decía. Fíjense bien, vamos a hablar qué es imperialismo. Les vamos a dar algunos antecedentes de esta avaricia de los fabricantes de armas, que no es de ahora, ¿eh? Tiene siglos. Se lo vamos a contar, son las 7:04. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Son las 7 de la mañana con 8 minutos. Fíjense, me topé con la cita de un documento escrito por Luis de Onís, el embajador de España en Washington, en abril de 1812. Está hablando hace 209 años. Nosotros pensamos que todo comenzaba con la doctrina Monroe. No. Abril de 1812. El embajador de España le informa al virrey
lo siguiente, escuchen bien por favor. Dice el embajador: cada vez se van desarrollando más y más las ideas ambiciosas de esta República, Estados Unidos, y confirmándose sus miras hostiles contra España. Este gobierno no se ha propuesto nada menos que el de fijar sus límites en la embocadura del río Norte o Bravo, siguiendo su curso hasta el grado 31 y desde ahí tirando una línea recta hasta el mar Pacífico, tomándose por consiguiente las provincias mexicanas de Texas, se llamaba Texas y después le cambiaron a Texas, ¿verdad? Nuevo Santander, Coahuila, Nuevo México y parte de la provincia de Nueva Vizcaya y la Sonora. Y después lo ejecutó Estados Unidos. Invadió México y se robó todo eso. Después lo ejecutó. Dice el embajador Luis de Onis: parecerá un delirio este proyecto para toda persona sensata, pero no es menos seguro que el proyecto existe y que se ha levantado un plan expresamente de estas provincias por orden del gobierno de Estados Unidos, incluyendo también en dichos límites la isla de Cuba como una pertenencia natural de Estados Unidos. 1812. O sea, la vocación imperial de los yanquis viene de siempre. No surgió con un loco que Monroe, ni después con otro loco, después con otro. No, esto no es de persona, esto es de filosofía de ellos. Es más, así surgieron los aventureros ingleses que se fueron a invadir esa parte de América. Iban con eso, con anexarse y convertirse en ricos y grandes propietarios de terratenientes, etc. Y no les bastó. Se fueron a robar México. Después se robaron a Florida, que era de España. Le robaron Luisiana a Francia. No. Esto es importante. Ya van a entender por qué se los estoy contando. Ahora les recuerdo otra cosa. El primer país que asumió una filosofía diferente en política exterior en el mundo fue la Unión Soviética. Fue una política exterior personalmente definida por ese genio de la Revolución Mundial, Vladimir Ilich Lenin. Entonces Lenin definió esa política exterior de la Unión Soviética, que son principios ahora incluso plasmados en el derecho internacional. No son por orden de jerarquía, los menciono porque hay que decir uno primero y otro de último, pero no es un orden de jerarquía. Respeto a la autodeterminación de los pueblos, coexistencia pacífica entre distintos sistemas políticos, igualdad entre los estados, respeto a la soberanía de cada estado, no injerencia en los asuntos internos y cooperación entre los estados sobre la base del provecho mutuo. Esos son los principios fundamentales de la política exterior soviética, personalmente elaborados por Vladimir Ilich Lenin. Te lo voy a repetir para que veas que cómo estos principios hoy te parecen naturales. Pues hasta ese momento no eran naturales, hermano. Era la época del imperio, bueno, ya había sido disuelto el imperio otomano, el imperio austrohúngaro, pero empezaba el Tercer Reich, ¿no?, con Hitler en esa época. Repito, autodeterminación de los pueblos, coexistencia pacífica entre regímenes de distinta naturaleza, igualdad entre los estados, respeto a la soberanía, no injerencia en los asuntos internos de los estados y cooperación entre los estados sobre la base del provecho mutuo. Hay un elemento que lo ha incorporado los gobiernos revolucionarios después de la Unión Soviética, que es la solidaridad, que no estaba en esa época. Y ahora vos ves, parte del derecho internacional ha asumido estos principios
la igualdad de los estados, la no injerencia, la solución pacífica de los conflictos, ¿verdad? Entonces conviene que repasemos algunas características. ¿Por qué hablamos de imperialismo? O sea, ¿de dónde surge esa idea? El imperialismo no es un insulto. No. Imperialismo no es un adjetivo calificativo. A veces lo usamos así, pero es un error. El imperialismo es una categoría económica y política. O sea, imperialismo, quien primero estudió este fenómeno como tal fue Lenin, el gran aporte de Lenin, ¿no? El imperialismo, fase superior del capitalismo, pero no solamente ese libro, sino hay muchas cosas que escribió Lenin sobre el imperialismo, muchísimas cosas. Desarrolló esa idea abundantemente, fundamentada, con hechos históricos, con teoría, con datos, con cifras, con ejemplos concretos. No es que lo inventó Lenin. Se sentó un día y comenzó, voy a inventar algo. No, estudiando la realidad, aplicando el materialismo histórico. Dice Lenin que si hay que definir el imperialismo de la forma más breve posible, habría que decir que es el estadio monopolístico del capitalismo, que tiene muchas otras características, pero bueno, Lenin dice, hombre, ¿sabes qué el imperialismo es cuando la economía se concentra en monopolios que además, por su naturaleza, borran la frontera nacional y se convierten en oligopolios mundiales? Ese es el imperialismo. O sea, es una definición que esencialmente es económica, como decíamos en otras oportunidades, que a veces se nos olvida eso. No es porque sean malas personas, que también, no es porque políticamente no les convenimos, que también, sino porque hambre de riqueza, usurpación de riqueza, de territorio, y derivado de eso el dominio político. Pero esencialmente el imperialismo es una categoría económica, y lo que define a la burguesía de los países desarrollados como imperialista es su afán, ¿verdad?, monopólico de apoderarse de la producción. Por ejemplo, la producción de automóviles, solo que sean 2 o 3, o la producción, por decir algo, de computadora, 2 o 3, de teléfonos celulares, 2 o 3. ¿Me entendés? Y entonces van buscando mercado, borrando fronteras, sometiendo a gobiernos que les ponen trabas. Y además, cuando les hacen falta determinados recursos, minerales, lo que sea, para producir, entonces se apoderan de esos recursos, no importa el país donde estén. Y para eso usan el poder militar. Y ahora, la nueva manera de agresión militar, ¿verdad?, las redes sociales y las mentiras, para colonizar, para embrutecer la conciencia de los pueblos. Entonces hay 5 elementos, dice Lenin, del imperialismo. Lo primero, la concentración y centralización de la producción y del capital. O sea, se concentra la producción y el dinero, los recursos, y la producción se concentra en un grupo pequeño de empresarios. Eso es lo primero, ¿verdad? Y entonces, lo segundo, el aumento del poder de la oligarquía financiera. ¿Qué significa? Que a la par de que hay concentración de la producción, ¿verdad?, en unas pocas manos, concentración y centralización, a la misma vez crece el poder de los que manejan el dinero en forma de créditos o de ahorro, la banca. Aumento del poder de la oligarquía financiera. Dice Lenin, el capitalismo ha llegado a un punto de desarrollo en el que se produce el dominio de los monopolios y del capital financiero, en el que la exportación de capitales ha adquirido una importancia de primer plano, donde el reparto del mundo ha comenzado entre los trusts, entre los monopolios internacionales, y donde ha acabado el reparto de todo el territorio del globo entre los mayores países capitalistas. O sea, dentro de su país hay
monopolios que se apoderan de la producción de bienes y servicios y además el capital financiero. Y estos mismos hacen lo mismo, se unen con otras burguesías, con otros capitales monopólicos de otros países para apoderarse del mundo y repartirse el mundo. Ya le vamos a dar ejemplo de eso. Dice Lenin, ¿verdad? Miren desde cuándo lo viene diciendo. Esta es una realidad que vos y yo le hemos constatado. Dice Lenin, la riqueza en la sociedad capitalista aumenta con una rapidez increíble, a la par de la depauperización de las masas obreras. Es decir, aumenta de manera increíble la riqueza con el capitalismo, es verdad. Y de manera increíble aumenta la miseria también. Aumenta la riqueza en unas poquitas manos y la miseria en la inmensa cantidad de gente. Característica. Y Marx dijo alguna vez en un folletito que se llama Fundamentos de la Crítica y la Economía Política, la tendencia a crear el mercado mundial, o sea, la globalización, existe junto a la noción de capital, o sea, es intrínseca. Capitalista necesita mercado mundial, globalización, borrar leyes, borrar fronteras, borrar trabas y quitar gobiernos que le son incómodos porque lo que quieren es ganar dinero y ganar dinero y ganar dinero. El tercer elemento, la exportación del capital como arma de los monopolios. Es decir, yo te presto reales o voy a invertir en tu país, pero a condición de esto, más esto y más esto. Vean lo que hacen los inversionistas. Donde quiera hacer lo mismo. ¿Verdad? Es una permanente lucha por nuevos repartos del mercado capitalista según la fuerza y según el capital. Es decir, van peleando nuevos mercados según los reales que tienen en la mano o, si no son suficientes, los ejércitos. Y ahí van. Antes era la cruz y las armas, ahora es reales y armas. Y yo te agrego que ahora también le agregas y redes, poder de la mentira. Cuarto elemento, la formación de asociaciones internacionales de monopolistas que se reparten el mundo. Sobre la base de la integración imperialista, los monopolios aspiran a crear no simplemente alianzas aduaneras, sino uniones económicas y políticas, con planes mucho más ambiciosos. O sea, fíjate, desde entonces viene Lenin advirtiendo lo que venía. El ALCA, por ejemplo, en América Latina, que fracasó gracias a Hugo Chávez, Néstor Kirchner y todos los presidentes de ese momento, que lo impidieron aquí en América Latina, pero ahí tenés que, por ejemplo, en Centroamérica, el TLC, en Norteamérica, el Telecan, la Unión Europea. ¿Ya? O sea, la integración imperialista, los monopolios, no solo crean alianzas, sino que aspiran, ¿verdad?, a uniones económicas para tener principios comunes de política fiscal y monetaria y coordinar a largo plazo inversiones estatales. Y el quinto elemento son los bloques militares agresivos. Ese es el quinto elemento del imperialismo. Es decir, tienen toda esa intención, hacen un bloque, la OTAN, con el propósito de ocupar militarmente a la fuerza aquellos territorios cuyos gobiernos se han resistido a la voracidad del capital monopólico. ¿Ya? El imperialismo sostiene guerras agresivas contra pueblos enteros, tratando de imponer por la fuerza regímenes y formas de gobierno a su gusto, con la particularidad de que con frecuencia en dichas guerras participan simultáneamente varias potencias imperialistas. ¿Quieren un ejemplo? Ahí está Afganistán. ¿Quieren otro ejemplo? Libia. ¿Quieren más ejemplos? Siria. En consecuencia, la tendencia a la guerra por un nuevo reparto territorial del mundo sigue existiendo. Lo que pasa es que las condiciones han cambiado para que se desarrolle esa estrategia. Decía Rosa Luxemburgo, otra enorme intelectual revolucionaria, asesinada por el Kaiser allá en Alemania. Bueno, el Kaiser es un decir, ¿verdad?
El imperialismo, decía Rosa Luxemburgo, es la expresión política del proceso de acumulación capitalista que se manifiesta por la competencia de los capitalismos nacionales. Vas acumulando la riqueza sobre la base de la competencia, vas absorbiendo empresas, te convertís en monopolio y el imperialismo es su expresión política, dice Rosa Luxemburgo. Que hay una frase que a mí siempre me ha gustado, esta frase, de 1859, pongan cuidado, de Marx, en otro folleto que se llama Contribución a la crítica de la economía política. Dice Marx, no se dejen engañar por la palabra abstracta de libertad. ¿Libertad de quién? No es la libertad de cada individuo con relación a otro individuo, es la libertad del capital para machacar al trabajador. Cuando la burguesía, cuando los ricachones, cuando los oligarcas de aquí te hablan, cuando el gobierno de Estados Unidos te habla de libertad, no es la libertad de individuos con otros, de las relaciones de un individuo con otro, de un país con otro, no. Te hablan de la libertad de los capitalistas para machacar al trabajador, de eso hablan. Lo que pasa es que lo esconden. Libertad, democracia, ¿cómo no, chon? Después dice, hay otra frase de Marx, del 9 de enero del 48, mucho antes que fuera famoso Marx, en un discurso que hizo ahí en París, dice, la fraternidad, que es el libre cambio, o sea, el libre comercio, establecería entre las diferentes de las naciones de la tierra, la fraternidad, que el libre cambio, que el libre comercio establecería entre las diferentes naciones de la tierra no sería más fraternal, dicho y hecho, ¿viste? Designar con el nombre fraternidad universal la explotación en su aspecto cosmopolita es una idea que solo podía nacer en el seno de la burguesía. Todos los fenómenos destructores suscitados por la libre competencia en el interior de un país se reproducen en proporciones más gigantescas en el mercado mundial. O sea, lo que ocurre en un país, las desgracias que resultan del capitalismo se reproducen a escala mundial, mucho peor. Ahora les quiero leer algo. Esto me parece de una actualidad, hermano, salvaje. Son 3 cositas, a ver si da tiempo de leer las 3. Porque hoy viene el MEFCA, ¿verdad? Hoy es miércoles. Fíjense bien, este es un artículo. Lenin era, antes de que asumiera la dirección del Estado soviético, Lenin escribía todos los días, era frenético y lo publicaba en cuanto medio se lo permitía, el medio impreso sobre todo, no existía la radio, no existía la televisión, menos internet, entonces los medios impresos, los periódicos, los semanarios, las revistas, pero todos los días del mundo. Entonces, en un periódico que llamó Pravda, verdad significa, lo publicaron el 3 de junio de 1913. Oigan esto, por favor. Estamos hablando de 1913. Ya estalló la primera, en el 14, estaba a punto de estallar la Primera Guerra Mundial. Estaban todas las contradicciones, pero oigan esto, parece que estuviera hablando de ahora, nada más que en esa época las potencias dominantes eran Inglaterra, Francia y Alemania. Estados Unidos era un país emergente, pero y el Imperio Austrohúngaro, por supuesto, y el Imperio Otomano, eso eran las grandes potencias de la época. Dice Lenin, Inglaterra es uno de los países más ricos, más libres y más avanzados del mundo. La fiebre armamentista ha atacado hace ya mucho a la sociedad inglesa y al gobierno inglés, absolutamente igual que al francés, al alemán, etc. Pues bien, dice, oigan esto, por favor. La prensa inglesa, la obrera en particular, publica ahora datos interesantísimos que muestran el astuto mecanismo capitalista de los armamentos. Son especialmente grandes los armamentos navales de Inglaterra. Los astilleros ingleses, porque en esa época, acuérdense, los barcos de guerra una flota naval era tener como ahora arma atómica, pues. Una flota naval de primer orden era
el que la tenía era el más poderoso. Ahora es aviación y es arma atómica, ¿verdad? Pero en aquella época, a principios del siglo XX, la armada, pues los barcos de guerra, eso era lo principal. Inglaterra era una potencia mundial y sus astilleros eran famosos. Pues. Bueno, Inglaterra y otros países gastan centenares y miles de millones de dólares, habla en rublos, Lenin, yo voy a sustituirlo por dólares, en preparar la guerra, exclusivamente, por supuesto, dice Lenin, así con un sarcasmo, en interés de la paz, en defensa de la cultura, en bien de la patria, de la civilización. Los mismos términos que ocupan los yanquis ahora, los mismos términos que ocupa la OTAN. Esto estamos hablando de 1913. Siempre preparaban condiciones para la guerra en nombre de la paz, de la defensa de la cultura, las ideas occidentales, en bien de la patria, de la civilización. 1913. Pero oigan este otro aspecto. Y como accionistas y directores de las empresas navieras, de las fábricas de pólvora, de dinamita, de cañones, vemos a los almirantes de la Armada, de las fuerzas navales, y a los estadistas más ilustres de Inglaterra, pertenecientes a ambos partidos, laboristas y los conservadores, los Tories. Una lluvia de oro cae directamente en los bolsillos de los políticos burgueses que forman una compenetrada banda internacional, la cual instiga a los pueblos a emular en el terreno los armamentos y esquila a estos pueblos crédulos, bobalicones, torpes y dóciles, igual que se esquila a las ovejas. Es duro aquí, Lenin, duro. Banda internacional, ya van a ver en qué consiste. Los armamentos para los ingleses son considerados una empresa nacional, como una obra patriótica. Y se presupone que todos guardan el secreto escrupulosamente. Pero los astilleros y las fábricas de cañones, de dinamita y de fusiles son empresas internacionales en las que los capitalistas de diversos países, en buena armonía, engañan y despluman al público de distintas naciones, construyendo buques y cañones, lo mismo para Inglaterra contra Italia que para Italia contra Inglaterra. O sea, las fábricas de armas son un estado por sí solo. Ahí hay inversionistas, capitalistas, accionistas de distintas naciones, ¿verdad? Y le venden a un país para que luche contra otro, y a ese otro le venden también para que luche contra este. Es decir, hacen negocio, para ellos el negocio. Pueden ser muy italianos, pero si hay que vender armas y hay que vendérsela a los enemigos, que son los ingleses, entonces le venden a los ingleses aunque ellos sean italianos, ¿me entendés? Porque el capital no conoce nacionalidad ni frontera, la avaricia tampoco. 1913, esto no es de hoy, es de hace más de 100 años. Astuto mecanismo capitalista, dice Lenin. Civilización, orden, cultura y paz, y saqueo de cientos de millones de dólares por los negociantes y caballeros de la industria capitalista, de las construcciones navales, de los explosivos, de la dinamita. Y fíjense bien, mire, Inglaterra en ese momento era parte de la Triple Alianza, de la Triple Entente, que estaba formada por Francia, Gran Bretaña y Rusia, la Rusia de zarista. Esa alianza se formó en 1907. Inglaterra de la Triple Alianza y era enemiga de la de la Triple Entente y era enemiga de la Triple Alianza. Son dos cosas diferentes. La Triple Entente es la de Inglaterra, Rusia y Francia, y la Triple Alianza, que era Alemania, el Imperio zarista, y después se sumó Italia. Italia se suma porque aspiraba a ser igual que los demás. Entonces, ahora sí voy a ir, y andaba resentida con Inglaterra. Entonces se sumó a la alianza con Alemania y con el Imperio Austrohúngaro. Entonces, fíjense bien, la compañía Vickers, dueña de astilleros, fabricantes de barcos en Inglaterra, tiene sucursales en Italia. Los accionistas y los directores de esa compañía supuestamente británica tienen además, pagan
a dueños de periódicos y a parlamentarios, sean estos conservadores o liberales. Y entonces, en Inglaterra, esa compañía que tiene sucursales en Italia, dice Lenin, en Inglaterra asusaban al público a través de esos periódicos comprados y esos parlamentarios comprados, los asusaban al pueblo británico, inglés, para hacerle la guerra a Italia. Y en Italia, esa misma compañía asusaba al pueblo italiano para que le hiciera la guerra a Inglaterra. Y ellos sacaban el negocio. 1913. Y extraen su ganancia, dice Lenin, de los obreros de Inglaterra y de los obreros de Italia. Desuellan por igual al pueblo en un país y en otro. Casi todos los ministros y diputados conservadores y liberales participan de estas compañías de armas, denuncia Lenin. Una mano lava la otra. Un hijo del gran ministro liberal, Gladstone, es director de la compañía Armstrong, una de las compañías navales, de los astilleros. El contraalmirante Bacon, conocidísimo especialista naval y alto funcionario de departamento en Inglaterra, pasa a prestar su servicio en la fábrica de cañones de Coventry con un sueldo de 7.000 libras esterlinas de la época. Qué sé yo, serían como ahora como $70.000 mensuales. Mientras que el primer ministro inglés recibe también un salario de esa empresa de 5.000 libras esterlinas de la época. Lo mismo ocurre, dice Lenin, en todos los países capitalistas. Los gobiernos son los intendentes, los capataces de la clase capitalista. A los intendentes se les paga bien. Ellos mismos son accionistas y esquilan junto a las ovejitas mientras pronuncian discursos acerca del patriotismo. 1903, ese es un artículo. Vamos con otro. También de 1903. Escrito el 1 de junio de ese año y publicado el 9. Se llama Aumento de la riqueza capitalista. Miren qué interesante esto. Ojalá de tiempo porque están tan buenísimos todos. Dice Lenin, a los capitalistas no les gusta sincerarse cuando se trata de su ganancia. El secreto comercial se observa estrictamente. Y no a los iniciados les resulta muy difícil penetrar en el misterio de cómo se crea la riqueza. La propiedad privada es sagrada. Nadie debe inmiscuirse en los asuntos del propietario. Así lo proclama un principio del capitalismo. Pero el capital ha rebasado hace mucho el marco de la propiedad privada y ha conducido a la formación de sociedades anónimas. Centenares y miles de accionistas desconocidos entre sí forman una sola empresa. Y los señores propietarios privados han salido escaldados más de una vez cuando astutos negociantes, encubriéndose en el secreto comercial, han limpiado los bolsillos de sus compañeros de empresa. ¿Qué dice aquí? Aprovechando que es una sociedad anónima, pero hay unos accionistas que son más fuertes que otros. Y eso piden aportes de capital a la empresa, que no sé cuánto, inventan cualquier plan y se roban esos reales y se jalan. Quieran la empresa y jale. Eso lo hacían en aquel entonces. Y lo siguen haciendo ahora, es igualito. O sea, el procedimiento del capitalista no ha variado. Robar. Así sea otros capitalistas. Robar. Increíble, ¿verdad? Sigo. La sacrosanta propiedad privada ha tenido que sacrificar una partícula de su santidad. Ha sido preciso imponer por ley a las sociedades anónimas la obligación de llevar una contabilidad en forma y hacer públicos los resultados principales de su actividad. Con esto, claro está, no ha cesado el engaño a la gente, sino que ha adquirido otra forma. Se ha hecho más refinado el engaño. El gran capital, anexionándose grano a grano los pequeños capitales de los accionistas desperdigados por todos los confines del mundo, se ha hecho más poderoso todavía. A través de las sociedades anónimas, el millonario dispone ahora no solo de 1 millón, sino también de un capital suplementario, recibido quizá por unos miles de accionistas. Entonces,
tiene su propio capital, hace una sociedad anónima, vende las acciones que se lleva a $10. Entonces, además de su propio capital, se roba el de esos miles de accionistas babosos que creen que están invirtiendo y que ahora son propietarios y son dueños y tienen mentiras, se lo roban. Es que son malditos, ¿verdad vos? Los profesores defensores del capitalismo hablan sin cesar de que aumenta el número de propietarios al crecer el de accionista pequeño, pero lo que aumenta en realidad es el poder y los ingresos de los magnates millonarios sobre el capital de la gente menuda. ¿Quiénes han ganado esos bienes? Los que no han trabajado, es decir, los accionistas. Y en primer término, los magnates millonarios, dueños de las mayorías de las acciones. Han trabajado cientos de empleados que han efectuado viajes, firmado pólizas con los asegurados, han inspeccionado los bienes, han hecho cálculos. Estos empleados siguen siendo empleados. Aparte de su sueldo, con lo que la mayoría no puede ni siquiera mantener discretamente a su familia, no reciben nada aparte del sueldo. No pueden acumular ninguna clase de bienes. Y si alguno de los magnates ha participado en el trabajo de dirección, claro, se le remunera especialmente con sueldos de ministro y con gratificaciones. O sea, cuando uno de estos cabrones capitalistas llega a trabajar en la empresa con un sueldazo, y además nunca como trabajador, no, mandando. Los señores accionistas se han enriquecido pues por no haber trabajado durante, y ahí cito un ejemplo, pues. ¿Estamos claros? Capitalismo puro y duro. Pareciera que es ahora que se están haciendo esas cosas. Desde hace 120 años se hacen. No andes creyendo que el capitalismo es que ahora se ha vuelto peor. Siempre ha sido así. Su naturaleza. Oigan este es del 17 de septiembre de 1913 de Lenin y se titula Barbarie civilizada. Va a hablar. Esto es increíble. Lo voy a contar primero vamos a leer y después les cuento. Inglaterra y Francia, dice Lenin, son los estados más civilizados del mundo. Londres y París son las capitales del mundo. Con una población de 6 millones Londres y de 3 millones París. Le separa una distancia de 8 o 9 horas de camino, más bien de navegación en barco. 8 o 9 horas se tardaba un barco desde el punto más cercano hasta Londres o de Londres a Francia. Es fácil imaginarse cuán grandes son las relaciones comerciales entre esas capitales y qué masa de mercancías y de gente se traslada constantemente de una capital a otra. Pues bien, dice Lenin, los estados más ricos, más civilizados y más libres del mundo discuten ahora con temor y estremecimiento, y no por primera vez, ni mucho menos, una cuestión espinosa. Oigan esto. Los franceses y los británicos, los pueblos, ¿verdad? Porque la prensa se encargaba de esto, y ya van a ver a quién obedecía esa prensa de cada lado, se encargaban de sembrar el tema de la discusión de la opinión pública de si convenía o no convenía abrir un túnel bajo el Canal de la Mancha para conectar Francia con Inglaterra. Un canal debajo del mar. Canal de la Mancha que separa Inglaterra de Francia. Ese túnel ya se hizo. Muchos años después, pero ya se hizo. Ahí va el tren y hay carretera. Y ahora hay gran problema porque como Inglaterra se salió de la Unión Europea, ahora exigen pasaporte. Hay un gran relajo en eso. Pero bueno, eso es otro cuento. Los ingenieros, fíjense desde cuándo consideran desde hace mucho que se puede abrir, y se hizo hasta hace como 25 años se hizo ese túnel. Los capitalistas de Inglaterra y Francia tienen montones de dinero. Los beneficios del capital invertido en esta obra están absolutamente asegurados. O sea, si hacen el canal, eso es rentable, dice Lenin, porque hay mucho dinero que circula, mucha mercancía, muchos intereses comerciales entre Francia e Inglaterra. Pero ¿qué lo impide llevarlo a cabo? ¿Saben qué era lo que impedía que se hiciera? Inglaterra teme una invasión francesa. El túnel, figúrense ustedes,
facilitará a las tropas enemigas la invasión de Inglaterra en caso de que suceda algo. Y por esa razón, las autoridades militares inglesas hicieron fracasar una y otra vez el plan de abrir el túnel. Y dice Lenin, cuando se leen estas cosas, sorprenden la demencia y la ceguera de los pueblos civilizados. No hace falta decir que con los medios técnicos modernos, la interrupción del tráfico por el túnel y su inutilización completa serían cosas de segundos. O sea, si pasara algo así, simplemente lo cierran, lo destruyen, lo que ya está, pues lo invaden. Pero mientras tanto que funcione, eso es lo que dice Lenin. El temor que despierta el túnel entre los ingleses significa tener miedo de sí mismo. La barbarie capitalista es más fuerte que toda civilización. Es una frase lapidaria. A donde quiera que se mire, se encuentran a cada paso problemas que la humanidad... Este párrafo es excepcional, compañeros, escúchenlo, voy a repetirlo. A donde quiera que se mire, se encuentran a cada paso problemas que la humanidad está en perfectas condiciones de resolver inmediatamente. Estorba el capitalismo. Ha acumulado a montones la riqueza y ha hecho a los hombres esclavos de esa riqueza. Ha resuelto complejísimos problemas de la técnica y ha paralizado la aplicación de mejoramientos técnicos a causa de la miseria y la ignorancia de millones de personas y de la obtusa tacañería de un puñado de millonarios. Desde entonces, dice Lenin, si aquí hubiera voluntad, resolveríamos todos los problemas. Pero no la hay, porque el capitalista pone por delante su avaricia, hermano, su tacañería, dice Lenin. La civilización, la libertad y la riqueza en el capitalismo sugieren la idea de un ricachón harto que se pudre en vida y no deja vivir lo que es joven. Pero lo joven crece y pese a todo triunfará. 1913. Y ahora, con esta parte, no hay tiempo para leer los dos que faltan, pero sí uno. Esto es sobre la Primera Guerra Mundial. Daniel hablaba de esto, de los intereses de los armamentos y todas esas cosas. Hablaba de esto el lunes. Esto ya lo escribe, ya está ya la Primera Guerra Mundial. Lo publicó el 1 de noviembre de 1914 en un periódico de Suiza que se llamaba Sozialdemokrat. La guerra europea, dice Lenin, preparada durante decenios por los gobiernos y los partidos burgueses de todos los países, se ha desencadenado. La guerra europea no se llamaba la Primera Guerra Mundial porque además fue una guerra europea. Algunos países ahí en Extremo Oriente y se involucraron, pero fue una guerra europea, una carnicería además de la época. La Gran Guerra, le dicen en Gran Bretaña todavía. Ahí todavía rinden homenaje a sus muertos porque fueron decenas, centenares de miles. Pero bueno. Entonces dice Lenin, la guerra está preparada hace rato. El aumento de los armamentos, la exacerbación extrema de la lucha por los mercados. En la época de la novísima fase, la fase imperialista de desarrollo del capitalismo en los países avanzados y los intereses dinásticos de las monarquías más atrasadas, las de Europa Oriental, debían conducir inevitablemente y han conducido a esta guerra. Razón de la guerra no fue que mataran a un emperador y que... Ese fue el detonante, esa fue la excusa. La razón de esa Primera Guerra Mundial era las potencias que querían, los capitalistas de esas potencias querían más mercado y querían impedir que otras economías se desarrollaran porque competían con ellos. Eso era todo, ese era el fondo de la guerra. Lo denuncia Lenin en aquel momento. Anexionar tierras y sojuzgar, someter naciones extranjeras, arruinar a la nación competidora, saquear su riqueza, desviar la atención de las masas trabajadoras de las crisis políticas internas de Rusia, Alemania, Inglaterra y otros países, desunir y embaucar a los obreros con la propaganda nacionalista y exterminar su vanguardia a fin de debilitar el movimiento revolucionario del proletariado. Es ahí el único contenido real, el significado y el sentido de la guerra presente. Salvajada, ¿verdad?
O sea, no solamente querían nuevos mercados, sojuzgar a naciones, impedir que los otros compitieran con ellos, sino que de paso aniquilar al movimiento sindical que era sumamente poderoso en Alemania y en Inglaterra, sobre todo también en Francia, pero sobre todo en Inglaterra y Alemania. Entonces de paso lo aniquilaban, porque convocaban a los obreros con el discurso patriotero. Mirá que la patria está amenazada, que hay que luchar contra estos alemanes, que hay que luchar contra estos ingleses, y embaucaban a todo el mundo. ¿Estamos claros? Cualquier parecido con la actualidad no es coincidencia, es la esencia del capitalismo, del imperialismo. A la socialdemocracia, dice Lenin, en aquel momento a la tendencia socialista, revolucionaria, comunista, se le decía la socialdemocracia. Después ese término lo deformó por completo Kautsky y se convirtió, ahora es una mala palabra, la socialdemocracia, pero bueno, hay algunos que son felices con que les digas eso. Al socialismo le incumbe ante todo el deber de poner al descubierto el significado verdadero de la guerra y denunciar implacablemente la mentira, los sofismas y las frases patrióticas propagadas por las clases dominantes, por los terratenientes y la burguesía en defensa de la guerra. A la cabeza de un grupo de naciones beligerantes se halla la burguesía alemana, que engaña a la clase obrera y a las masas trabajadoras, asegurándoles que hace la guerra en aras de la defensa de la patria, de la libertad y de la cultura. En aras de la emancipación de los pueblos oprimidos por el zarismo, en aras del derrocamiento del zarismo reaccionario. Eso decían los alemanes. Lo que tenían era hambre de apoderarse de Rusia. Los zares estaban unidos a Inglaterra, como ya les conté, y a Francia. Entonces, lo que quería Alemania era apoderarse de la Rusia zarista por un mercado. Pero en realidad, dice, precisamente esta burguesía servil lacayo de los Junkers prusianos, encabezado por Guillermo II, fue siempre la más fiel aliada del zarismo y enemiga del movimiento revolucionario de los obreros y campesinos de Rusia. En realidad, denuncia Lenin, esta burguesía, junto con los Junkers, orientará todos sus esfuerzos, cualquiera que sea el desenlace de la guerra, a sostener la monarquía zarista contra la revolución en Rusia. Dicho y hecho. Alemania perdió esa guerra. La Primera Guerra Mundial, toda la guerra la ha perdido Alemania. Perdió esa guerra, ¿verdad? Pero eso no impidió que después Alemania financiara la contrarrevolución en Rusia. Rusia pasó en guerra civil 4 años. La financió Alemania, Inglaterra y Francia, pero sobre todo Alemania. Y perdió la guerra, la perdió contra la Entente, la pierde, pero de todas maneras financia, porque los intereses de la burguesía no conocen estos temas patrioteros. No. Lo que interesa son recursos, tierra, reales. ¿Estamos claros? Sigo. En realidad, dice Lenin, la burguesía alemana ha emprendido una campaña de rapiña contra Serbia, que después fue parte de Yugoslavia, y que después los alemanes, principalmente, también los gringos, pero los alemanes principalmente, lograron pulverizar Yugoslavia para apoderarse de Serbia. No lo han logrado todavía, pero se apoderaron de otros territorios de la antigua Yugoslavia. Un maldito los alemanes. El capitalismo alemán es puchica. Dice, han emprendido una campaña de rapiña contra Serbia con el deseo de sojuzgar ese país y sofocar la revolución nacional de los eslavos del sur, dirigiendo a la par el grueso de sus fuerzas militares contra países más libres, Bélgica y Francia, a fin de despojar a su competidor más rico. Es decir, se iban contra Francia no por razones patrioteras, sino para que dejaran de ser competidores, para que ellos sean los hegemónicos en la producción de bienes y servicios, y además en los capitales. ¿Me entendés? Entonces hacen la guerra contra Francia para que Francia no pueda ser su competidor. Esa es la esencia del capitalismo. Digamos, al difundir la fábula de una guerra defensiva por su parte, la burguesía alemana ha elegido en realidad el momento más propicio desde su punto de vista para hacer la guerra, aprovechándose de sus últimos perfeccionamientos en la técnica militar y adelantándose a los nuevos armamentos ya proyectados por Rusia y Francia, que estaban decididos a ampliar. Es decir, ellos habían inventado nuevas armas. Y entonces, aprovechándose de eso, que no las tenían los otros, ahora es el momento, vámonos, tenemos esto nuevo, no lo tienen ellos, vámonos. Y lanzan la guerra, después la perdieron, sí.
Sigo. A la cabeza de la otra parte de naciones beligerantes se encuentra la burguesía inglesa y francesa, que engañan a la clase obrera y a las masas trabajadoras, asegurándole que sostiene la guerra por la patria, por la libertad, por la cultura, contra el militarismo y el despotismo de Alemania. Mas en realidad, dice Lenin, esa burguesía, con sus miles de millones, ha contratado y preparado hace ya tiempo para el ataque contra Alemania a las tropas del zar ruso, la monarquía más reaccionaria y bárbara de toda Europa. En realidad, dice Lenin, la lucha de la burguesía inglesa y francesa tiene por objetivo apoderarse de las colonias alemanas, sobre todo en África, y arruinar a Alemania como competencia. Y el desarrollo económico de Alemania en ese momento era mucho más rápido que el de Francia o el de Inglaterra. Y estaban los capitalistas de ambos países diciendo, espérate, ya, mano, yo no aguanto, son mejores que yo, busquemos cómo frenarlo. Y entonces les hacen la guerra, se hacen la guerra entre ellos, ¿estamos claros? Y dice Lenin, y para este noble fin, las naciones avanzadas y democráticas ayudan al zarismo salvaje a oprimir más a Polonia, a Ucrania, a sofocar con mayor violencia todavía la revolución en Rusia. Cuanto mayor es el celo con que los gobiernos y la burguesía de todos los países tratan de dividir a los obreros y de azuzarlos a unos contra otros, cuanto mayor es la ferocidad con que se aplica para este fin, elevado fin, el sistema del estado de guerra y de la censura militar, tanto más imperioso es el deber del proletariado consciente de salvaguardar su cohesión de clase. No se dejen engañar, no importa la frontera, no se dejen llevar a la guerra, dice Lenin. Y hay un par de párrafos, ya nos vamos, voy a leer solamente este párrafo, dice, porque esto es muy importante para que lo tengamos presente. Lenin, esto lo escribió entre julio y agosto de 1915 y lo publicó en el mismo periódico de Ginebra, Suiza, Socialdemokrat. Los socialistas han condenado desde siempre las guerras entre los pueblos como algo bárbaro y feroz. Pero nuestra actitud ante la guerra es diferente por principio de la de los pacifistas burgueses, partidarios y predicadores de la paz, y los anarquistas. Diferimos de los pacifistas porque comprendemos la inevitable ligazón de la guerra con la lucha de clases dentro de cada país, porque comprendemos la imposibilidad de poner fin a la guerra sin suprimir ante las clases y sin instaurar el socialismo. Diferimos también de los pacifistas porque reconocemos plenamente que la guerra civil, es decir, las guerras llevadas a cabo por la clase oprimida contra la clase opresora, la insurrección, la revolución, la guerra de los esclavos contra los esclavistas, de los campesinos siervos contra los señores feudales, de los obreros asalariados contra la burguesía, esas guerras son legítimas, progresivas y necesarias. Diferimos tanto de los pacifistas como de los anarquistas en que nosotros, los marxistas, reconocemos la necesidad de un estudio histórico desde el punto de vista del materialismo dialéctico de Marx de cada guerra por separado. En el curso de la historia ha habido muchas guerras que, a pesar de los horrores, ferocidades, calamidades y sufrimientos que toda guerra lleva inevitablemente aparejado, fueron progresistas, es decir, favorecieron el progreso del género humano, contribuyendo a destruir las instituciones más nocivas y reaccionarias como la autocracia o el feudalismo, las formas de despotismo más bárbaras de Europa como la turca y la rusa. Por eso es necesario examinar las peculiaridades históricas de cada guerra. La guerra civil, la guerra de los oprimidos contra los opresores, no solamente es legítima, sino necesaria, dice Lenin, 1915. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos.
es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.